no porque tú no la merezcas, pero es que en este momento de tu vida, apenas estás comenzando la carrera, tú no tienes cómo responder por una relación así. Ella también está comenzando su carrera, entonces me la dejas quietica y no te metes con ella. Oh, oh. Frenada en seco. Hola, bienvenidos a Conversaciones en Puerta del Pescado. Este es el podcast que fortalece tu fe. Mi nombre es Paula y te hablo desde Calgary y bueno, hoy estoy feliz de poder contarte que comenzamos nuestra tercera temporada. Esta es una temporada cargada, llena de historias de fe, hombres y mujeres de fe que nos van a estar compartiendo lo que Dios ha hecho y hace en sus vidas y a través de sus vidas. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Nuestro invitado del día de hoy es un hijo de Dios, es un hombre que Dios usa de una manera muy especial, un hombre que ama las misiones. Y bueno, yo no quiero adelantarles mucho porque quisiera que él nos cuente más acerca de él y de su vida. Quiero presentarles al pastor Luis Hernando Beltrán. A él lo conocen sus amigos cercanos como el pastor Lucho Beltrán. Y bueno, pastor Luis, bienvenido a Conversaciones. Gracias por su tiempo. ¿Cómo ha estado? Ay, Paulita, muchas gracias por la bienvenida, gracias por invitarme, es un privilegio muy grande. Nada, pues dedicado a pastorear, dedicado a... tengo como tres frentes de trabajo. Te lo voy a contar con esta historia. Me llevaron a Corea una vez y me presentaron a un pastor coreano increíble. Un pastor que había enviado más de 7.000 misioneros a las naciones y Wow. tenía una congregación hermosísima en Seúl. Y él nos invitó para que fuéramos a un congreso. Y cuando llegamos al hotel donde nos tenían reservado, el hotel estaba cerrado y el pastor se sintió muy mal de que nos trataran así. Entonces al siguiente día nos invitó a desayunar. En medio del desayuno, se me quedó mirando a los ojos así en un momento y me dijo así, me dijo esta frase, me dijo, las misiones mundiales están esperando por América Latina. Veo dos vientos muy fuertes. Un viento que sale desde Corea, China, todos estos países hacia los países no alcanzados y otro viento que sale desde América Latina, muchos misioneros que saldrán desde América Latina. Y Wow. se me quedó mirando y me dijo, si quieres tener muchos misioneros que salgan de América Latina, siembra una cultura de vida devocional. Eso fue lo que me dijo. Yo me quedé como, déjamelo computo, déjamelo mastico, ¿no? Después me quedé pensando, claro, si la gente tiene vida devocional, si la gente tiene intimidad con Dios, ahí es donde Dios los va a llamar, ahí es donde Dios les va a hablar. De allí van a surgir los ministerios, de ahí van a salir los misioneros. Entonces, eso me impactó tremendamente, pues, y toda una cosa de vida cristiana que tengo, que se juntaron para lo que me dedico ahora, que me dedico a enfatizar la vida devocional, a enseñar con el ministerio de tiempo con Dios sobre vida devocional, pues en donde el Señor nos permite llegar. Es un ministerio que está en muchos países. Y fuera de eso, pues a plantar congregaciones y enviar misioneros desde Bogotá, Colombia, que es donde el Señor nos ha puesto como base. Y nada, pues eso es como lo que podríamos resumir de lo que me dedico, pues fuera obviamente de lo importante que es ser padre, esposo, ¿no? Que es como la prioridad uno de nuestra vida, Paulita. Pero no sé, o sea, vamos contando poco a poco. Sí, y además que eres padre de cuatro, padre de multitudes. Es Estás que, casado hace muchos años. Cuéntanos un poquito de esto. que tantas cosas por contar. ¿Qué te parece si cuento, te parece si cuento cómo llegué al Señor y cómo me casé, pues no tan largo, la historia puede ser larga, no tan largo, y cómo llegamos a tener los cuatro hijos? En cada cosa puede haber como una lección, ¿te parece? Me ¿Arrancamos por ahí? parece espectacular porque sé que esa historia del matrimonio está totalmente ligada a lo que fue esa experiencia hermosa de conocer a Jesucristo. Entonces, adelante.
Adelante, por Bueno, favor. yo cuando nosotros teníamos más o menos 12, 13 años en casa, o sea, yo nací en el año 68, 1968. Tengo 55 años. Yo sé, muchos de ustedes en donde van a ver esto van a pensar que tengo 35, pero tengo 55. Iluso yo, ¿no? Bueno, entonces resulta que cuando yo tenía cuando yo tenía 13, 14 años, mis padres se divorcian. Mi madre queda en una situación un poco, ¿cómo lo decimos? Fuerte de tristeza. Ella descubrió de un momento a otro que mi papá tenía otra mujer con 4 hijos. Y luego descubrió que tenía otra mujer con otros 2 hijos. Oh, Y entonces mi papá decide irse de la casa y nosotros quedamos pues un poco a la deriva, ¿no? Mi mamá trabajando, tratando de sacarnos adelante. Mi papá en ese tiempo nunca respondió, ¿no? No respondió por nosotros. Entonces, yo digo que los padres son la puerta y cuando se va la puerta o la puerta queda abierta, pues muchas cosas pueden entrar a la casa, ¿no? Mi hermana mayor comenzó a fumar marihuana, comenzó a meter droga, especialmente marihuana, y se ennovió con un muchacho que era una especie de pandillero que oh, vivía en el mismo barrio donde vivíamos, al norte de la ciudad de Bogotá. Y él era de esos que peleaba con todo el mundo a puños, hacía muchas barras, pesas, todo eso, era muy fuerte. Era el terror de la zona y ella se novió con él, o sea que mi hermana se novió con el líder como de... wow. Todos nosotros acudíamos a Mauri cuando tenemos problemas y él nos ayudaba. Mauri era Imagino eso. tremendo con... Eso fue lo Se primero que ponía... pasó por mi cabeza. Tenían En que ir vez de, en vez de cinturón tenía cadena. a... Entonces él cuando había cualquier cosa sacaba su cadena, le pegaba a todo el mundo, era tremendo. Wow. Mi hermana se novia con él, imagínate, y yo he decidido entonces, es que tengo todo otro proceso de falta de amor, de soledad, bueno, yo no sé, como depresivo. Me meto muy introvertido en mis cosas y me dedico a la música y entonces tocaba el bajo en una banda de rock. Mi otra hermana, que era una hermana menor, también metida en una cantidad de cosas de rebeldía, bueno, en fin. O sea, El todo hecho es como que, consecuencia de esa ausencia, pues, sí, obviamente, de lo que pasó con tus padres. es como Claro. la orfandad, ¿no? La Sí. orfandad en la que uno vive tan tremenda. Mm. El vacío tan grande que había en el corazón es que era impresionante ese vacío. Tratar de llenarlo con algo, ¿no? Mm. Yo tratando de llenarlo con la música, mi hermana mayor tratando de llenarlo con la droga, mi cuñado tratando de llenarlo con la droga por muchos años. Él metía droga desde hacía 9 años, cuando se cuadró con mi hermana. Ah, Entonces, y la situación en la casa se puso tremenda. Yo no alcancé a fumar marihuana, pero estaba en ese ambiente. Ese era el ambiente en mi casa. Se armaban peleas. Bueno, era un ambiente que se estaba un poco dañando. Mi mamá tomaba en los fines de semana, fumaba, por la tristeza que ella tenía tan grande de la vida de mi papá. Fue un poco la situación en la que estábamos, ¿no? Estudiando en todo caso en el colegio. Y en el colegio yo era más o menos juicioso, sí, pero con ese vacío tan grande, buscando amor, buscando aceptación, buscando con una timidez y una introversión impresionante. No era capaz de hablar con otra gente, no era capaz de hablar en grupo, era totalmente tímido. No te imaginas lo tímido que era. Si hablaba con una chica linda, me ponía muy colorado, era una cosa... Pero con la música como que de alguna forma podía, no sé, sacar muchas cosas y entonces ahí con la banda y esa cuestión. Entonces estábamos en eso cuando un día mi mamá llega a la casa sonriente, que eso nos pareció algo como, mi mamá está sonriendo, no puedo creerlo. Y estaba feliz. ¿Qué te pasó, mamá? Y dice, no, un compañero de la oficina me vio llorando y vino a abrazarme, a orar por mí, me habló de unas cosas muy lindas y me habló de Cristo. Y yo le entregué mi corazón a Cristo y fui a una iglesia cristiana y ahora estoy feliz. ¿Qué? ¿What? Digo, no, esto se va a empeorar.
Ujú. esto se va a empeorar ahora porque con mi mamá se volvió, ¿qué se volvió? O sea, para nosotros que habíamos crecido un poco en la religión tradicional, eh, cualquier otra cosa era como una traición a nuestras tradiciones, en fin, ¿no? ¿Qué le pasó a mi mamá? Nos empezamos a burlar de ella, yo me acuerdo que nos reíamos un mundo de ella, porque le abríamos la Biblia y decía Jehová, entonces, uy, mi mamá, ¿qué se volvió? No puede ser, bueno, una cosa, una reacción un poco adversa. Ella empieza a orar por nosotros, a llevarnos poco a poco a la iglesia. Paulita, a propósito, si me quieres interrumpirme o hacerme alguna pregunta con tranquilidad, ¿no? Ok, por ahora Bueno, vamos entonces, bien en esta vamos área. bien. Resulta que, resulta que mi mamá empieza a ir a la iglesia y empieza a llevarnos obligados. Mi hermana tenía 18 años, yo tenía 16. Mi hermana menor tendría 13 tal vez. Y empieza a llevarnos obligados a la iglesia. Yo puedo, algún día quiero hacer un curso para la pobre gente que la llevan obligada a una iglesia. Es un desastre. Es un desastre. Uno queda vacunado contra todo. Nosotros ¿Será íbamos y que nos sí? reíamos Porque de todo. viendo tu vida ahora, ¿será que sí es tan desastre? ¿O será que algo pasa ahí al Fue un principio? desastre, pero bendito sea el Señor que lo usó para bien. Ya te voy a contar cómo. Pero la verdad es que conozco muchos chicos que me dicen, pastor, yo fui obligado a la iglesia y no quiero saber nada de iglesia. Mm, Quedé vacunado contra todo. Porque es que prueban un poquitico de cristianismo. Es como una vacuna, ¿no? Una vacuna es un poquitico de un virus, pero no lo suficiente para enfermarte, pero sí lo suficiente para generarte defensas. ok. Entonces, llevar a alguien obligado a una iglesia es eso, es darle un poquitico de cristianismo. No fue suficiente para que se convierta y experimente el poder de Dios, el Espíritu Santo, pero sí suficiente para que desarrolle defensas contra. ¿Ves? Mm, Bueno, wow. entonces, obligado en la iglesia, nos reíamos de todo, nos burlábamos de todo, pero nos parecía aburridísimo, aburridísimo, aburridísimo. En ese tiempo, además, estamos hablando año 83, 84, las iglesias no tenían ni siquiera alabanza, era con guitarra, era otro cuento totalmente distinto a lo que hoy se ve, ¿no? No era Hillsong, no era nada de eso. Entonces, imagínate que empezó mi mamá un grupo en la casa los viernes y nosotros, no, los viernes también, no. Lo metió a la casa. Un grupo en nuestra casa los viernes y nosotros salíamos despavoridos a buscar ocupación, lo que fuera. Y resulta que un día ya estaba yo desesperado y hablando con mi cuñado. Y mi cuñado dice, fresco, cuñado, yo sé qué podemos hacer. Yo, ¿qué podemos hacer? Fresco, pues si quiere yo puedo reunirme con el man que está viniendo a predicar y yo lo levanto. O, Ay, o no. sea, como mi cuñado era, Ajá. resolvía todo a puños, ¿no? Entonces él dijo, "No, pues yo lo agarro a puños y lo levanto y que no vuelva, ¿cómo así?" Entonces dije, sí, ese es el plan. Entonces hablé con mi mamá, mami, que Mauri quiere hablar con el que está viniendo a predicar y tal, y que, Que le va a dar y unos que puños. no, yo no le dije eso a mi mamá. Yo no le dije nada a mi mamá, solo le dije que se quiere reunir y qué tal. Y mi mamá dijo, ay, no, Dios me respondió mi oración. Claro, yo armo esa reunión y tal. Y ¡pum! Armó la reunión. Arma la reunión con Mauri. Todos expectantes, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Como a los 3 días Mauri nos reúne a todos. Venga, venga, les cuento qué pasó. Hablé con el man que está viniendo a predicar y ¿qué, qué, qué? No, no, el man me habló una cosa increíble y yo, ¿saben qué? Yo llevo 9 años en la droga, yo llevo 9 años tomando, ustedes saben que yo he decidido dejar todo eso porque hace 3 días le entregué mi corazón a Cristo Ay, gloria al Señor. y Qué todos hermoso. nosotros nos quedamos, Wow. ¡no! Mauri, ¿tú también? Bueno, bueno, y ahora todos a congregarse, ¿no? Todos, no, no, no puede ser. Ahora mi mamá y Mauri, no. Entonces, Oh, pero eso me impactó porque yo dije, wow, o sea, Mauro no se va a entregar a una cosa así si no hay algo ahí profundo. Y de verdad es que Mauro era un drogo, borracho, todo, y de un momento a otro dejó todo. Y ah, empezó ahora a caminar
a ir los domingos a la iglesia, a congregarse, a cambiar su estilo de vida. Fue una Ah, cosa tan increíble que yo quedé asombrado. Por ponerte un ejemplo, una vez me dijo, cuñado, cuñado, acompáñame que tengo que ir a una casa. Entonces fuimos ahí a una casa del barrio y Mauro timbró y abrió un señor. ¡Uy, qué pasó! Asustado el señor. Le dijo, mire, don no sé qué, yo hace unos años estuve en una fiesta aquí en la casa de al lado y yo quiero decirle que yo fui el que me robé el equipo de sonido. Yo fui el que le vengo a pedir perdón y que me diga cómo se lo puedo pagar y no sé qué. wow, qué hermoso testimonio. Todos Mm, los vecinos empezaron a... se con- de verdad, se convirtió este tipo, de verdad. Bueno, ujú. entonces, digamos que eso para mí fue poderosísimo, pero todavía estaba resistente, ¿no? De pronto mi mamá un día llegó un viernes y me dijo, ay, necesito que me hagas un favor. Yo, no, mamá, el grupo comienza como en 3 horas, yo ahorita qué favor ni qué nada. Necesito que me hagas un favor. Y empezó, tú sabes que las mamás tienen su forma de manipular, ¿no? Me imagino que tú no, pero la mayoría de las mamás tienen Otros esa forma de dicen, manipular así. Me empezó a decir, claro, una siempre se entrega por los hijos, una siempre. eh, y no le pueden hacer a uno un favor. Eh, una que se quita el pan de la boca para dárselo a los hijos. Claro, yo cuando ya me imaginé ese pan premasticado saliendo de la boca de mi mamá y todo, le dije, mamá, ¿qué quieres que te ¿qué haga? Dime qué quieres? quieres. Me dijo, necesito que vayas a la iglesia y les ayudes 15 minutos. Ellos necesitan saber cómo se enciende un órgano que tienen ahí. Tú les dices, ¿cómo se prende el órgano? 15 minutos, regresas y listo. Entonces, yo, uy, bueno, me fui para la iglesia y cuando llego yo a la iglesia me encuentro con unos tipos que me dicen, bienvenido, tú eres nuestro nuevo organista, bienvenido. Y yo, no, yo vengo a que mi mamá me dijo que viniera a encender un órgano, yo no vengo a tocar nada. No, sí, tú eres nuestro nuevo organista, ya nos dijo que tú tocabas divino ese órgano. Mira, es que tenemos esta noche una campaña con un predicador español que viene y necesitamos que tú toques el órgano y nos ayudes y tal. Y yo, yo decía, mi mamá, en la que me metió mi mamá. Bueno, acepté. Así que, te cuento, comencé a tocar el órgano en la iglesia antes de ser cristiano. Wow. Bueno, entonces ese día ensayamos y no sé qué y tal. Me dijeron, tienes que pasar al frente a la casa del pastor para que recojas un aparato para prender el órgano y no sé qué. Y yo, bueno, me fui para la casa del pastor y cuando llegué a la casa del pastor fue tremendo porque, mira, se me puso la piel de gallina, se me erizó todo, empecé a sudar. Una experiencia increíble, increíble, Mm, Paulita. O sea, no mm. te imaginas cómo lo que fue esa experiencia porque cuando timbré en la casa del pastor, me abrió la puerta la hija del pastor. Sí, yo ya iba a decir, el Espíritu Santo estaba en esta casa, así de una manera. Era la hija del pastor. ¿Y qué pasó? No, yo me quedé como, no, Señor. Mira, mi primera oración fue esta. Mi primera oración ya como cristiano fue esta. Señor, si así son las evangélicas, yo me vuelvo evangélica. A ella No, inmediatamente la viste tú, me quedaste enamorada. encantó. O sea, yo dije, no, no puede ser, qué mujer tan hermosa. Esta tiene que ser la mamá de mis hijos. Mm, wow. Entonces, no, pero es que eso fue así, a primera vista fue una traga, pero impresionante. Yo le pregunté solo, ¿y vas a ir esta noche? Y ella me dijo, sí. Yo dije, ah, no, yo también. Así que me fui más animado a ensayar y toda esa cuestión. Sí, Y esa claro. noche el predicador trajo una palabra. Mm, No te imaginas lo que predicó ese pastor esa noche. Habló sobre la cruz. ujú, Wow, dijo que Jesús había muerto por nuestros pecados. Explicó el significado de la cruz, pero así como parte por parte. Cuando ujú, le pusieron la corona de espinas, cuando todo, o sea, él explicó que Jesús hubiera podido pedir 12 legiones de ángeles, que él hubiera podido bajarse de esa cruz si hubiera querido. Pero ujú, al final llegó y dijo, ¿sabes qué? No lo hizo porque te ama. Es porque te ama que no se bajó de esa cruz. Y entonces cerró diciendo, si Jesús entregó todo en esa cruz, Él entregó toda su sangre, todo su sudor, todas sus lágrimas. Si Jesús entregó todo por ti en esa cruz,
ahora es tiempo de que tú entregues todo por Él. Mm. ¿Hay alguien aquí que quiere entregar todo por Él? Entonces, en ese tiempo habían como 70 personas ahí en esa iglesia. Era una casa, entonces esto era como una casa reformada y ahí estaba la gente y nadie decía nada. Fue un momento como donde yo me quedé como, ¿qué está pasando? Pero sabes que mientras eso pasaba, yo sentí algo tan especial porque yo dije, Jesús me amó a mí. O sea, es que no lo puedo creer. Jesús murió en la cruz por mí. Mm. Todo ese amor que yo había estado buscando toda la infancia, toda la adolescencia, en la música, en tantas cosas, empecé a encontrarlo ahí. Es que fue es como si tú tuvieras un desierto adentro y de un momento a otro viniera el agua Te y lo llena. llenara y yo Mm. empecé a sentir algo tan impresionante mientras ese predicador hablaba que me acabó con mis argumentos, me acabó con todo. Fue algo que no puedo explicar. Yo solo sé que cuando yo vi que nadie pasaba, pues obviamente porque casi siempre hacen campañas evangelísticas y lo que menos hace la gente es invitar gente nueva. Mm. Lo que me di cuenta es que el único que estaba ahí por primera vez en la iglesia era yo. El resto todos eran de la Ah, iglesia. o sea, Dios Esa prédica movió fue para todo eso mí. para ti. Esa prédica fue para mí. El Ujú. Señor trajo un predicador español a traer una palabra solo para mí. Y yo, y cuando yo Hermoso. entendí que Jesús me amaba, yo inmediatamente me bajé de ese órgano, me tiré allá al frente y me puse de rodillas y entregué mi vida a Cristo esa noche. Entonces, pues ese día fue muy especial porque yo me entregué, pero 100%. Cuando yo me entregué al Señor esa noche, entendía que estaba reconociendo a Jesús como mi Señor y entendía que así como Él se entregó todo por mí, yo me entregaba todo por Él. De tal manera que al día siguiente yo dije a los de la banda, oigan, tenemos que tocar eso en un lugar y lo cité en la iglesia y me traje los instrumentos para la iglesia y empezamos a tocar con el grupo en la iglesia. Estamos hablando del año 84, ninguna iglesia tenía batería, eso era considerado diabólico. O Las sea, iglesias tenían órgano y guitarra y pandereta. sí, claro. Tu grupo de rock terminó siendo el grupo de alabanza de la iglesia por un Exacto. tiempo. Claro, obviamente Qué rico. algunos de ellos me acompañaron Sí. por un tiempo y llegaron un momento y que dijeron, no, 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 yo no quiero esto. Y Ujú, otros sí dijeron, se ujú. convirtieron al Señor. En ese tiempo nos llamaban los convertibles, porque no sabían si éramos cristianos o no. Una locura de mi pastor haber permitido que nosotros tocáramos, ¿no? Porque no éramos ni cristianos. O sea, mi pastor de verdad se arriesgó, yo creo que en fe. Mm. Llevaban orando tanto tiempo para que llegara un músico. Cuando yo llegué dijeron que toque así. Yo Ujú. llegaba a tocar con mis camisetas de Iron Maiden, con los jeans rotos, era un flaco, yo también hacía barras y toda esa cosa. Pastor, qué increíble. Yo pienso que arriesgarse de esa manera, lo que tú mencionas acerca del pastor en ese momento, de eso nos habla la fe, ¿cierto? O sea, Sí. es más allá de lo que uno puede ver con los ojos físicos. Seguramente él estaba claro de que esa era una respuesta de Dios en una Él, manera, él- él lo vio espiritualmente. sí. Y la gente oraba por nosotros muchísimo. Mm. Bueno, ahí comenzó un drama porque empecé a amar al Señor con todo el corazón. Me discipulaban martes y jueves uno a uno. Soy un Mm. discipulado tremendo, me enseñaron a orar, me enseñaron a leer la Biblia. Y tan pronto yo empecé a leer la Biblia, arranqué con el Evangelio de Mateo y creo que en 3 meses ya me había leído todo el Nuevo Testamento. Mm. Yo creo que en menos de 6 meses ya me había leído toda la Biblia. Yo estaba con una sed impresionante, Paulita. Mira, yo empecé a notar que ellos hablaban diferente y yo hablaba súper vulgar. Ujú. Entonces, yo desde el principio, un versículo que me marcó tremendamente es ese que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces empecé a orar eso, decirle, Señor, si tú eres el que vive en mí, entonces habla por medio de mí. Y cuando me di cuenta, él cambió mi lenguaje. Ujú. O sea, yo hablaba muchas vulgaridades, a todo le sacaba doble sentido. Y de un momento a otro el Señor me fue cambiando el idioma así. Después entonces
Yo tenía en la batería de la banda, teníamos un demonio así pintado como un dragón. Ujú, Y nosotros, a mí nadie me vino a decir, tienes que quitar eso, eso es diabólico, no sé qué. ujú, No, o sea, yo en oración y leyendo la Biblia, cuando llegué a Apocalipsis y me di cuenta que pues el dragón era un símbolo de Satanás y tal, mismo tomé la decisión de quitar ese dragón. Entonces ujú. fueron cambios y cambios y cambios que fue produciendo el Señor, en donde el discipulado, la enseñanza, el estar en la iglesia, nos cambió la vida. Después llegó el momento de entrar a la universidad y en la universidad, pues obviamente el líder me dijo, ¿tú vas a ser influido o vas a ser influencia en Ujú, la universidad? Yo le ujú, dije, no, yo voy a hacer influencia. Entonces empezamos a evangelizar en la universidad, empezamos a hacer grupos en la universidad, que yo entré a estudiar ingeniería electrónica y era el único cristiano en la carrera. O sea, en ese tiempo eran muy poquitos los cristianos. Entonces empezamos a evangelizar gente, a armar grupos. Cuando menos nos dimos cuenta ya tenemos un grupo grandísimo en la universidad, grupos en otras universidades. O sea, una vida cristiana de impacto así tremenda, era una aventura de vida cristiana en aquel tiempo. No era Wow, como ir solamente a la iglesia, ir al grupo de jóvenes, no, en nos tocaba acción. ir a la plaza, a la Universidad Nacional a evangelizar allá, nos tocaba ir a los parques. En una de esas idas a los parques, me tocó con la hija del pastor. No, Pastor, regálame un segundito dime, antes dime, de que pasemos a ese dime, dime, momento. dime. Para las personas que no entienden, tal vez en ese momento, la palabra discipular, ¿cómo podríamos explicar o desmenuzar un poquito el término? Bueno, es primero que todo el mandamiento que nos dio el Señor. Dice, vayan y hagan discípulos a las naciones. Entonces, discipular podríamos definirlo como una relación. Ujú, Establecer una relación con alguien, una relación de amor, en la que te vas a encargar de enseñarle a la persona y transferirle la vida de Cristo. Es decir, conectarlo con Dios y enseñarle las cosas más básicas de la vida cristiana para que esa persona pueda tener su propia relación con Dios y su propia vida cristiana, ¿no? Si lo puedo resumir, lo resumiría así. sí, y creo que todos necesitamos alguien que nos acompañe, que nos Exacto. disipule y luego nosotros discipular a otros, ¿cierto? Todos necesitamos esa persona que invierta tiempo en nosotros, ayudándonos a comprender la palabra, acompañándonos a orar en un principio. Y bueno, qué bonito porque del discipulado es donde salen tantos frutos de personas que como tú viven su vida de fe en acción. Y quiero decir algo Exacto. que veo y es que tú dices que eras una persona tímida, que súper introvertido y ver esa promesa de Dios en ti cumplida, porque si luego vas y abres grupo de estudio, de oración Sí, en la universidad, que es donde más difícil va a ser para un joven incursionar, pues como su vida de fe, porque sí. la mayoría de las personas pues no van a ser cristianas, pero veo que como Dios cumplió esa promesa y se hizo tan viva acerca de tú no tienes un espíritu de cobardía, no tienes un espíritu de timidez, tienes un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y seguramente no solamente esa timidez se fue, sino que te inundó de amor, amor por las almas perdidas, por las personas que no conocen del Señor y te dio la oportunidad de salir, de ser cristiano al entrar a la universidad y de salir siendo cristiano, porque eso también es un Exacto. regalo de Dios y además llevando su palabra, qué bonito, qué Sí, hermoso. porque el líder me dijo, si tú no llegas a la universidad siendo influencia sobre los demás, te van a influir y te van a llevar. Pero sabes que lo que tú dices es totalmente cierto, fue el Espíritu Santo. Cuando yo me empecé a conectar tanto con el Espíritu Santo, Él empezó a cambiar todo en mi vida. O sea, fue una serie de experiencias que tuve con el Espíritu Santo muy, muy especiales, muy, muy poderosas. Mm, O sea, es el Espíritu Santo y la vida de Cristo en ti, ¿no? ujú, Bueno, pero en una traga con la hija del pastor y el pastor me llama y me dice, mira, te quiero, te amo, eres una persona muy especial para mí, me encanta que estés en la iglesia, tu vida, tu testimonio, testimonio de lo que ha ocurrido en tu casa, en todo eso, en verdad es espectacular, pero quiero que sepas algo. La relación con mi hija está totalmente prohibida. wow. No quiero que te metas con ella.
no porque tú no la merezcas, pero es que en este momento de tu vida, apenas estás comenzando la carrera, tú no tienes cómo responder por una relación así. Ella también está comenzando su carrera, entonces me la dejas quietica y no te metes con ella. Oh, oh. Frenada en seco. Una frenada en seco impresionante. Y mi suegra sí me decía, no, ven, tranqui, visítala. Ella ya tenía la visión. Yo creo que los dos, pero pues él obviamente, yo lo entiendo, o sea, yo ahora que tengo hijas, todo, me veo cada rato diciéndole lo mismo a mis hijas, ¿no? Amor, ten cuidado, bueno, en fin. Entonces resulta que pasaron varias cosas. Quiero contarte una experiencia que también pasó, que Dios usó tremendamente para cambiarme. Un día vino la esposa del pastor, mi suegra, la mamá de Alex, y me dijo, em, Luchito, tú eres muy lindo, tú eres muy especial, pero sabes que yo estaba orando desde que mis hijas son pequeñas, con cada una ya está un huevito y me mostró como unos huevitos que ella tenía, en donde tenía unas oraciones por sus hijas. Y entonces ella me dice, mira, yo estaba orando por cada una de mis hijas y especialmente por mi hija Alexandra. He estado orando mucho por ella desde que era pequeñita y tú no tienes nada que ver con lo que yo he pedido. Oh, wow. Ay, me acuerdo con risa, pero en ese momento me sonó así como, No, ¿what? claro, claro, claro. Tú no tienes nada que ver ¿Cómo con lo que yo he hiciste para pedido. perseverar ahí? No, yo me fui para la casa muy mal. Yo me fui muy mal porque ella me dijo, ¿por qué no buscas otra de las chicas de la alabanza o alguien más? Porque tú no eres la persona, yo quiero una persona que venga de un hogar, de siervos del Señor, pues que haya sido criado igual que ella, no como de pronto ustedes y tal. Ah, yo me puse muy mal. Mm, Me fui para la casa casi llorando. mm, No, llorando. Y llegué a mi cuarto y dije yo, qué desgracia, solamente me quieren para que toque, pero ahora en esto ya no me quieren. Y bueno, empecé con una cantidad de pensamientos, Paulita. La verdad es que eh, estaba muy mal, muy amargado. Y sabes que tomé una decisión que fue súper clave y fue preguntarle al Señor, Señor, mm, ¿y tú qué opinas? mm, mm. Esto me han dicho los hombres. Estoy entrando a este cuarto desechado por los hombres, pero yo quiero saber tú qué opinas. Así que me puse a orar en esa dirección toda la noche. No me voy a parar de aquí hasta que tú no me digas qué opinas. Entonces me puse a orar, a orar, a orar. Cuando se llegaban las 5 de la mañana, Paulita, tenía una marca aquí toda tremenda. Yo dije, ¿qué es esto? Fue que me quedé dormido, ¿no? Pero bueno, a las 5 de la mañana me despierto y sigo orando. Y el Señor me dice, ¿quién te dijo que eras huérfano? ¿Cómo me lo dijo? A través de mis pensamientos. A través de los pensamientos. Ese día fue uno de los días más claves de mi vida cristiana. Cuando conocí al Espíritu Santo y ese día, cuando conocí a Cristo, como te dije, cuando conocí al Espíritu Santo y ese día fue tremendo porque ese día me dice, ¿quién te dijo que eso es huérfano? ¿Quién te dijo que no tienes padre? ¿Quién te dijo que eres de una familia disfuncional? Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Wow. O sea, hasta ese momento yo teóricamente sabía que Dios era mi padre, pero ese día fue como si, no sé cómo explicártelo, una Sí, revelación increíble sí. de Dios. Dios me, desde ese día yo entendí que yo pertenezco a la familia de Dios, que tengo su apellido, que soy de Él y que soy para Él. O sea, fue tan impresionante lo que experimenté ese día. Y luego comenzó a decirme, y yo te voy a usar a ti para que prediques mi palabra. Rompo ese espíritu de timidez que tienes. Te voy a llevar a predicar a las naciones. Vas a predicar frente a multitudes. Y empezó a hablarme muchas cosas de lo que ya ha pasado y otras que faltan por pasar. Me dijo que me iba a llevar a estadios inmensos, que me iba a llevar, bueno, a cosas que yo dije, Ujú, ujú. la mayoría han pasado, ¿sabes? La mayoría han pasado. La mayoría ya han pasado. Pastor, Pero,
esa, Pero espera un momento, espera un momento. Ya me ok, preguntas, ya me ok, preguntas. ok. Pero yo le dije, Pues todo muy lindo, señor, pero ¿y la hija del pastor qué? Pero es que Porque yo estoy insistiendo en la hija del pastor. al final, todo esto tiene que ver con ella. Me dijo, ella y tú serán los pastores de Puente Largo. Ujú. Yo tenía 19 años ahí. Ella y tú serán los pastores de Puente Largo. Entonces, imagínate, yo salí de ese cuarto con claridad de que soy hijo de Dios, con claridad de que tengo un llamado, con claridad de que Él me va a usar en la predicación de la palabra y con la claridad de que voy a ser juntamente con ella el pastor de la iglesia de Puente Largo. Es decir, que me desechó, digamos, el pastor, eso, y yo salí siendo el pastor. Claro, pasaron muchos años para que eso se diera y esto es una historia, Ujú. pero es lo importante entender que eres hijo de Dios. Mm. Es lo importante entender que no importa lo que diga la gente, no importa lo que piensen de ti, no importa lo que los demás te rotulen o digan, o no sé, Ujú. mucha gente te rotula de una forma o de la otra por lo que ve actualmente. Pero lo que verdaderamente importa es lo que Dios dice de ti y de mí. Y eso es lo que nos sostiene. En los momentos más difíciles de mi vida, cuando he estado dispuesto a botar la toalla, cuando ya no quiero más, vuelvo otra vez a ese momento y recuerdo, pero el Señor dice que soy su hijo, pero el Señor dice que me ama, pero el Señor dice que Él me está levantando en esto y en esto. Y vuelvo otra vez, es como si volviera el aire a mi vida, ¿no? Creo que es una experiencia muy importante, Paulita, Mm. llegar a ese momento en donde uno experimenta a Dios y es lo que yo creo que es lo que la Biblia llama que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Ujú. Dios. ¿Me entiendes? Tú no puedes caminar en esta vida cristiana con certeza y seguridad si no tienes esa experiencia de encontrarte con Dios y entender al Padre, entender al Hijo, entender al Espíritu Santo y entender que en ellos estás completo. Desde ahí en adelante fue otro camino en mi vida. Yo salí de ese cuarto otra persona y empecé a caminar en una certeza que se fue la timidez, se fue la inseguridad, se fue el compararme con otros, ¿no? Eh, una experiencia tremenda. ¿Qué me ibas a preguntar, Paulita? Perdona que te interrumpí. No, no, iba a ese mismo punto acerca de, tú dices, mi vida cambió desde que yo conocí o tuve ese encuentro personal con Jesús, luego conocí al Espíritu Santo y luego lo que pasó fue que conociste a Dios como Padre y esto lo cambia todo porque realmente ese espíritu de orfandad nos genera tanta duda de caminar en este mundo, pero cuando Sí, tú te sientes totalmente amado por tu Padre celestial, el Padre que nunca te va a dejar, el Padre perfecto, cuando tú realmente reconoces que eres hijo, porque Dios te lo revela, porque en ningún caso vamos a poder entenderlo sin la misma ayuda del Señor, pero tener esa revelación de soy hijo cambia todo porque te da identidad. Entonces, exacto. ya tu identidad no es si te casaste con la hija del pastor o no, mi identidad no era si estaba casada o no, si tengo hijos o no, o sea, esos son roles hermosos y llamados y misiones que Dios nos da acá en la tierra, pero, pero también es temporal, en cambio esa identidad de hijo jamás se irá. Y yo creo que ahí todo lo cambia, o sea, ya, ¿quién eres tú? Soy un hijo de Dios. O sea, ya uno sabe quién es, ¿cierto? Y saber quién es tan importante para seguir caminando en la vida y no dejarse derrumbar por los problemas. Entonces, quería solamente, pues, hacer como énfasis en esa bonita verdad de que cuando ya conociste que eras hijo, que tuviste ese encuentro personal con Dios como Padre, sí, ya tenías la fuerza para seguir y seguramente perseverar, que fue la pregunta que te hice ahí, ¿cómo perseverar? Exacto. Y ya entonces empecé a caminar tanto en la universidad como en todo, en discipulados, en toda esa cuestión, con mucha, mucha más fuerza, porque ya entendía que además tenía un llamado y bueno, todo lo demás. Pero entonces empezó una inquietud y era, si voy a ser pastor, ¿para qué estudio ingeniería electrónica? Que es una Ujú. carrera tan dura, tan exigente, tan fuerte, ¿no? Si voy a ser pastor, ¿para qué estudiar esta carrera?
Entonces empezaron esas luchas y yo quería estar metido en la iglesia a toda hora, hasta que descuidé un poco la universidad y decidí cambiarme a sistemas. Y resulta que en ese cambio, al entrar a sistemas, las materias eran demasiado fáciles. Y yo empecé a no ir a la universidad y a pasar simplemente yendo a los exámenes, pero muy metido en la iglesia. Y el pastor comenzó a decir mal, porque si tú no tienes una carrera, ¿cómo vas a sostener a mi hija? ¿Me entiendes? ¿Cómo la vas a sacar adelante? Es que en ese tiempo, Paulita, no existía tan frecuentemente eso de pastores tiempo completo sostenidos por la iglesia. Por ejemplo, mi pastor trabajaba en su empresa y él pastoreaba en sus tiempos libres, ¿no? Wow. Entonces, era como que, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a sostener a mi hija? O sea, no permito la relación entre ustedes todavía. Y entonces la cosa se fue agravando hasta que llegó un punto en que esa y otras razones hicieron que ella dijera, no, Lucho no va a salir adelante, no está sacando adelante su carrera, no sé. Así que un buen día, después de un viaje a Guatemala, que ese viaje a Guatemala daría solo para una entrevista. Ese viaje a Guatemala que tuve daría solo para una entrevista, Paulita, y tuve una experiencia también increíble donde el Señor me llamó a las misiones y a todo el mover misionero allá también. Volví con la convicción de que quería ser pastor y ella me dijo, pues yo tengo la convicción de que voy a terminar contigo. Oh, Y yo le dije, no, pero también es verdad que yo estaba empezando a respetarla. Me estaba pasando. A veces teníamos momentos donde yo me pasaba y la toqué, digamos, como ya en forma irrespetuosa. Y se puso bravísima conmigo. Me dijo, ¿tú qué crees que soy yo? ¿Qué tipo de persona crees que soy yo? Tú me tienes que respetar. Si tú me vuelves a tocar, de verdad que terminamos. Entonces se junta todo esto y ella se da cuenta que yo no voy a la universidad durante la primera semana y estoy en esa situación de estar yendo más bien a la iglesia y toda esa cuestión. Y ella dice, terminamos. Y se acabó la relación y ella terminó, pero radicalmente. Un día se tienes que entrevistarla a ella. claro, qué honor. Terminó radicalmente, Paulita. Terminó radicalmente hasta el punto en que yo me volví obsesivo. Quise buscarla, quise hacer, bueno, muchas cosas. Eso es toda una historia. El hecho es que la relación se murió totalmente. Y yo lloraba un año llorando, un año llorando. Volví a ser depresivo, volví a estar obsesivo. No sé, fue un retroceso impresionante. Llore y llore y llore. Es que era impresionante. Al año el Señor me dijo, la estás idolatrando, la Ujú, estás idolatrando, la estás amando más que a mí. Entonces yo agarré todas las esquelas que tenía, todo lo tenía colgado en el techo, todo, lo bajé toda una cajita, tenía una caja así de todas las cartas, todo. Es que ya llevamos 7 años en esa relación así ah, con la prohibición del pastor y con la permisividad de la mamá a veces y bueno, así a escondidas. Es una ah, relación que no podía tener bendición, Pablita. sí. Ujú. Entonces agarré todo, lo metí dentro de una caja y le dije, Señor, te la entrego, la sacrifico delante de ti, quemé todo. Y ahí en ese momento experimenté una libertad impresionante porque la quité como de ese pedestal, la quité de la idolatría, Ujú. la puse como en un verdadero lugar y dije, bueno, Señor, tú eres mi proveedor, eres tú, ¿no? Lo que necesito. Volví otra vez a esa identidad, volví otra vez a sentirme hijo de Dios, volví otra vez a eso. Eso no se puede perder nunca. Y ahí entonces empecé a caminar súper sólido, conseguí un trabajo, terminé la universidad, me gradué, pero sí, pues la perdí totalmente y ella no quería saber nada de mí. Mira, las veces que nos encontramos y me preguntaba cualquier cosa, me decía, quiero preguntarte algo, pero te advierto, no quiero que te ilusiones conmigo. Así me decía. Mm. Ah, firme esa Y yo ya mujer. llegó un punto en que dije, listo, pues no me ilusiono y yo ya estoy libre y ya la entregué y toda esa cuestión. Paulita, me empezaron a llegar unas cartas de una admiradora secreta a la casa. Y yo, ¿Qué era ella? no sé, una admiradora secreta y unas flores. Y yo, qué extraño.
Bueno, pasaron unos meses. Cumplí años en febrero, yo cumplo años el 14 de febrero y ella me invitó, me llamó y me dijo, mira, nos vamos a seguir viendo en la iglesia. Sería bueno que habláramos y sanáramos las cosas. Yo creo que esto no puede quedar así. Tratemos de sanar las cosas y tratemos de hablar. Yo le dije, yo pensé, pues sí, finalmente seguramente me tocará tocar el piano en su matrimonio, seguramente, eh, porque es que ya había muerto totalmente la relación entre nosotros, pero muerto de lado y lado. Ajá. Entonces dije, es verdad, tengo que ir a hablar con ella y sanar las cosas y dejar todo, pues claro, y es la hija del pastor y yo finalmente voy a ser un día pastor, entonces no sé cómo ir a hacer esto. Entonces, bueno, salimos, la recogí en mi carro, toda esa cuestión, fuimos y de pronto ella saca de su carterita ahí sentados en una mesita muy linda al lado de una chimenea. Ella saca de su carterita una hojita y me dice, mira, esta es la última carta que te mando. Yo, ¿cómo así? ¿Tú eres la de las flores y de las cartas? Me dice, ¿cuáles flores? Y yo, No era. ella no era la de las flores, pero sí la de las cartas. Oh, wow. Pastor. Entonces, mira, esta es la última carta que te hago. Y quería decirte que me perdones. Ujú. Perdóname porque te hice sufrir mucho. Porque es que fue tan dura al comienzo, ¿no? Tú sabes que en una de esas me dijo, el poco amor que te sentía se volvió odio, me decía así. Entonces, claro, eh, ahora me estaba pidiendo perdón. Y yo, claro, no, perdóname a mí por haber sido tan intenso, perdóname a mí por no haberte respetado, perdóname a mí por... Y empezamos a pedirnos perdón así. Y no nos podíamos soltar de la mano. Era como una electricidad que nos pasaba, en serio. No nos podíamos soltar de la mano. Perdóname porque no sé qué, sí, perdóname tú por tal otra cosa y tal. No, pues ahí volvimos. Wow. A casarnos, ¿no? Sí, a casarnos. Como a los 9 meses nos casamos. Y Desde eso esa fue segunda hace etapa, 28 años. sí, exacto, Yo eso fue hice en el año cuentas. 95, año noventa y Sí, cinco. 20. Y fui y hablé con el pastor de una, le dije, pastor, te quiero informar que me va a casar con tu hija. Ya no le hablé como a los 18 años que, pastor, ¿tú qué piensas? No le dije, pastor, te quiero informar que me va a casar con tu hija, la amo y Ujú. es la mujer de mi vida. Y él me dijo, pues, ¿quién mejor que tú, que eres como un hijo para nosotros y nos bendijo? Ya era el momento. Era Ese el sí era el momento. tiempo. O sea, honestamente te digo, si yo pudiera volver a repetir la historia, volvería a escogerla a ella sin dudarlo. Pero Hermoso. en ese momento, no antes. Claro. En ese momento, no antes. Pastor, y Antes son fue un... 28 años y son 4 hijos y 4 hijos Claro, grandes, porque me ¿cierto? caso Ya. con la hija del pastor y ella es súper fértil. Yo la llamaba y le decía, amor, voy para la casa y ¡pum! Queda embarazada. Era uno y otro y otro. No, Wow. no fue tan así, fueron los dos primeros, luego dejamos un tiempo y luego fueron las dos chicas. Wow. Y pues ha sido 28 años de un amor creciente, de un Hermoso. amor cada vez más grande. Em, cuando, cuando, cuando comenzamos a servir al Señor como pastores en la iglesia, porque definitivamente mi suegro un día también se enloqueció y decidió divorciarse y irse con su secretaria y dejar la iglesia. Mm. Entonces, entre muchas personas que habían ahí para asumir la iglesia, finalmente, pues yo dije, yo tengo un llamado desde los 19 años, el Señor me dijo que yo sería pastor de esta iglesia. Todo el mundo me decía, no, este es el peor momento para asumir esta iglesia. La iglesia estaba en un momento súper crítico, los hermanos se habían ido, se había reducido a su mínima expresión, era una crisis. Pero bueno, ahí empezamos a pastorear y a salir adelante. De toda esta historia que te he contado hasta este momento, resalto varias cosas. Una, ir obligado a una iglesia es un peligro. Solo cuando te encuentras con Cristo, conoces al Espíritu Santo, conoces al Padre, la vida cristiana es a colores. Ujú. De otra forma es una religión que es una pesada carga. Mm. Es como querer llevar un piano encima.
De la otra forma es como tocar el piano. Mm, Es como, es una delicia, ¿no? La otra cosa, que uno no debe acelerarse a los tiempos de Dios y esperar el tiempo. ujú, Esperar el tiempo. A veces uno se acelera y los frutos son amargos. Es como cuando coges una planta y sacas un fruto y todavía no está mm, suficientemente maduro y son frutos amargos, mm, ¿no? Pero cuando están, las cosas son en el tiempo de Dios, son lindas. Y la otra cosa pues, que tal vez es importante recalcar hoy acá es que en medio de las pruebas y las dificultades y las cosas que vivimos, Dios está trabajando con nuestro carácter. Dios nos está llevando a madurar. Todo lo que nos pasa es para madurar. mm. Todo lo que Adapta. vamos viviendo en esta vida cristiana, el Señor no nos salvó para ser felices, nos salvó para ser personas maduras, que somos hijos de Dios con un carácter maduro. Y eso significa que las circunstancias que vivimos nos van llevando a madurez. Y esa madurez es lo que finalmente el Señor quiere que tengamos, que seamos personas que vivimos en responsabilidad, que vivimos en amor hacia los demás, que vivimos en servicio hacia los demás y no centrados solo en nuestras necesidades, en nuestras cosas, en nuestro no, sino hacia los demás. Ujú. Y las circunstancias difíciles nos van llevando a esa madurez, a entender que cada vez estamos aquí en la tierra para dar más que para recibir, ¿no? Un Amén. poco eso es lo que concluyo de todas estas historias, Paulita. Y hablando acerca de esta madurez a la que tú te refieres, recuerdo, hay una parábola acerca de la higuera que no da fruto y que el señor de la higuera dice, córtenla, pero el agricultor dice, no, démosle otro año. Y, y recuerdo que alguna vez aprendí que esos tiempos que el Señor nos da para seguir creciendo, muchas veces, así como con las plantas o con cuando estamos cultivando, hay que abonar y ese abono a Ajá, veces huele mal o a veces no siempre huele mal. ujú, Em, el abono en nuestra vida que Dios permite y que Él mismo va poniendo a nuestro alrededor, muchas veces se ve como si oliera mal, porque son pruebas a veces, porque sí, son dificultades, son pérdidas, pero uno encuentra que en medio de ese abono el Señor tiene el propósito de hacernos crecer, de madurar y dar fruto, que ese es el propósito de nosotros al permanecer en Cristo, dar fruto para la gloria de Dios. Y aquí quiero exacto. mencionar, Pastor Luis, que ver que luego de tantos años que llevas haciendo ministerio, sigues fiel a ese llamado. Admiro que te levantas tan temprano a compartir la palabra Ah, por tu canal de YouTube a las 5 de la mañana, todos los días a las 5 de la mañana leyendo la Biblia. hora Colombia. Sigues apasionado con las misiones, trabajando en las misiones, bueno, en la iglesia, que la última mención acerca de la iglesia hace un momento fue que había sido reducida a su mínima expresión y ahora entiendo que es una iglesia donde pues hay personas cada día más que se congregan, que impactas de una manera hermosa la ciudad de Bogotá y sé que son un equipo y sé que es el Espíritu Santo ahí, entonces ver que permanecer en Cristo siempre te va a llevar a dar fruto para la gloria de Dios, porque el Señor dice esto, separados de mí nada pueden hacer. Exacto. Y a veces ese separados de mí no es físicamente, es una condición del corazón. Y así como tú nos contaste, estabas en la iglesia y estabas tal vez en tu corazón separado de ese amor de Dios, en la época que tuviste esa idolatría por la que en ese momento era tu novia, que ahora es tu esposa, pero luego cuando vuelve tu corazón al Señor, cómo empiezas a crecer nuevamente, a madurar, a dar frutos. Y bueno, que una invitación de parte nuestra es que si tú ya estás en Cristo, si tú ya conociste el deleite de vivir una vida en el Señor, mantente firme. Oremos para que el Señor nos ayude a mantenernos firmes, a permanecer, a no tirar la toalla. Aún pueden haber momentos donde queramos hacerlo, pero Señor, ayúdame a permanecer firme. Y si tú no conoces, pues también esta es una invitación para decirte, Dios tiene los brazos abiertos para ti como estés ahora, así como contaba el pastor, o sea, mi cuñado
estaba en drogas, era un hombre que solucionaba las cosas a puños. Yo también estaba metido en otras cosas, pero mira, Dios te abre los brazos para todos en todo momento, porque Él envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que crea en Cristo como Señor y Salvador no se pierda, sino que tenga una vida eterna y una vida en abundancia aquí en la tierra, ¿cierto? Una abundancia de gozo, de paz, en abundancia de perdón. Esa es nuestra invitación. Pastor, hay algo también muy hermoso que yo veo en tu historia y es acerca de tu familia, cómo Dios fue restaurando también tu familia. Sé que tu papá también en algún momento conoce de Jesús, porque Dios Sí, pone orden, ¿cierto? eso quería terminar diciendo también, Paulita. Y es que mi papá se volvió enemigo del cristianismo a raíz de que yo llevé los instrumentos a la iglesia, ¿no? Y desde ahí él se opuso mucho, 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 mucho. Hace como unos 15 años, él se quedó sin trabajo y pasó un momento muy difícil porque no podía tener pensión, no lo contrataban ya en ningún lado y empezó a vivir muy mal, muy, muy mal. Con mi esposa tomamos la decisión de honrarlo. Entonces empezamos a pagarle un arriendo en un apartamento, empezamos a pagarle los servicios. Él hacía algunas cositas y con eso cuadraba lo de la comida. Pero con todo y eso, él todo el tiempo me recalcaba lo de los instrumentos y el odio y la cosa y se ponía muy bravo, se ponía muy mal. Bueno, finalmente un día, eh, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, una vez me dijo, oiga, ayúdeme a conseguir un trabajo. Yo, papá, lo que pasa es que la mayoría de la gente que yo conozco son cristianos y quieren contratar cristianos. Me dijo, no me vas a chantajear para que me congregue o para que me convierta por la falta de trabajo. Bueno, o sea, era una pelea permanente con mi papá. Hace unos 5 o tal vez, espérate, 3 más, como 8 años, me llamó y me dijo, necesito hablar contigo. Yo fui a su casa, fuimos a desayunar. Al terminar el desayuno, mi papá me miró con unos ojos increíblemente diferentes a los que le conocí toda su vida. Se arrodilló delante de mí y me empezó a pedir perdón. Mm, Entonces yo le dije, papá, me empezó a decir, perdóname, perdóname porque eh, te abandoné cuando más me necesitabas, te abandoné cuando tú necesitabas esa mano de un padre. Perdóname porque la plata que tenía para tus estudios, para ti, me la gasté en mujeres, me la gasté en alcohol, me la gasté en fiestas, me la gasté en tantas cosas que no me construyeron para nada. Perdóname porque abandoné a tu mamá, la traicioné, no te di un buen ejemplo. Bueno, en fin, me empezó a pedir perdón por todo así llorando. Y los que conocen a mi papá, lo conocieron, saben que esto era imposible. ¿Qué está pasando? Yo me arrodillé ahí con él. Le dije, papá, yo hace muchos años te perdoné, pero igual tú sabes que no tengo nada contra ti. Pero cuéntame qué te pasó. Y me dice, es que el fin de semana pasado, en medio de mi tristeza, de mi desespero, en fin, de mi situación, decidí ir a una iglesia cristiana y le entregué mi corazón a Jesús. gloria. Y cuando Jesús vino a mi vida, entendí lo mal que me había portado contigo, con tus hermanos, y por eso te pido perdón. Nosotros nos quedamos, yo me quedé No, imagino que habías orado por tu papá, ¿cierto? tantos años orando y se llegó ese momento y yo no puedo creer. Sí, sí. Y luego me dijo, reúne a toda la familia, yo quiero hablar con ellos. Entonces reunimos a toda la familia, los nietos, todo el mundo. Y ese día mi papá nos pidió perdón a todos, Mm, a todos, a todos. ¿Sabes una cosa? Mi papá murió unos añitos después. Yo lo casé, bueno, en fin. Todos los días me mandaba un mensajito de bendición, me decía, cuán orgulloso me siento de que seas un pastor. mm. Mira, me mandaba un versículo, me mandaba una cosa, oraba por mí, en fin. Un cambio total, ¿no? Escuchaba mis prédicas y me decía, en esta parte piensa esto. Era Ah, muy bello mi padre. Él fue catedrático, maestro universitario, entonces él
tenía también mucha capacidad en la enseñanza, ese tipo de cosas. Ajá. Entonces me hacía como correccioncitas de frases, de esto, de lo otro, así. Pero siempre me animaba mucho y entonces imagínate que em, toda mi familia, si tú le preguntas a cualquiera de mi familia, ¿qué recuerdas de Hernando, de mi papá? Y todos, nadie te dirá, uy, cuando se emborrachaba, uy, cuando fue responsable, uy, cuando llegó y golpeó a mi mamá en esos tiempos, uy, cuando se divorció, uy, cuando tuvo otra esposa, uy, cuando tuvo esto, lo otro. ¿Sabes qué se acuerda toda la familia? Es como si Dios nos hubiera borrado a toda la mente con el aparato ese de los hombres en black, de los men in black. ¿Te acuerdas? Que Exacto. le borra a uno todo y queda uno, Ajá. no me acuerdo de nada. Lo único que se acuerda toda la familia fue de un hombre valiente que fue capaz de arrodillarse frente a todos y pedirnos perdón. Y tenemos una foto, la publiqué el día que él murió, porque después le dio cáncer en el pulmón. Es que fumó mucho en esa época de... pero tenemos una foto de todos abrazándolo y era como la fiesta del padre pródigo en este caso. Un momento de conversión y de tan sobrenatural. Solo Dios pudo hacer ese cambio. Solo Dios. Mi papá era una persona totalmente amargada contra el cristianismo y anticristiano. Y ahora, y murió en Cristo, pero 100% firme con el Señor hasta el último día. El último día me llamó y me dijo, ora por mí, me siento tan mal, este cáncer me está ya llevando, no puedo respirar. Papi, estuve orándole al Señor y el Señor me dijo que quería estar contigo, Mm. que te quiere con Él. Y me dijo, pues si eso es lo que el Señor quiere, que se haga su voluntad, yo también ya quiero estar con Él. Wow, pastor. Y parece que desde ese momento tuvo como una paz Ujú. impresionante y al día siguiente partió con el Señor. Qué Y me regalo. consuela mucho, aunque no te, no, o sea, me da tristeza no haber podido disfrutar más de ese papá cristiano a diferencia del otro papá, digamos que fue el de toda la vida. Pero me alegra tanto que está con el Señor, Ujú. saber que está con Él, saber que todas las preguntas que Él tenía se las debe estar haciendo al Señor. Está con Él, ¿no? Pastor, Entonces, qué hermoso el saber. poder del Señor es grande, Paulita. Saber que tú puedes empezar mal la vida, pero puedes terminarla bien, porque Sí, en Cristo tenemos esa oportunidad. Nosotros pudimos haber tenido un inicio y un pasado turbulento, pero cuando Cristo llega a tu vida y cuando tú le abres la puerta de tu corazón a Cristo para que Él conduzca, para que Él sea el Señor de tu vida, el fin aquí en la tierra es otro y pues para la eternidad, mira lo que dices, es la alegría de estar con Él eternamente. Entonces, así es. qué hermoso ver cómo podemos glorificar al Señor también con esta historia de tu papá y su final, y que se convirtió en el hombre, en el papá que tanto soñaste. Al fin sí Sí, pudiste decir, tuve un papá que me acompañó, me aconsejó, oró por mí. Es un regalo de Dios. gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, pastor, qué tiempo tan especial, qué montón de cosas hermosas ha hecho Dios en tu vida, tanto que tienes para dar. Y sé que Él sigue haciendo y sé que no es fácil, pero tú sigues ahí firme, anclado a Cristo. Quiero solamente para finalizar hacer mención de la bonita historia de que te hayas casado con tu única novia, de que hayas Sí, llegado al altar con esa mujer que Dios te dio como esposa y que la viste así desde el principio, a pesar de tantas situaciones, porque creo que tú como el líder que eres, ese hombre de Dios, ese líder que ha levantado Dios en ti, primeramente tenía que hacer ese fundamento fuerte de la familia. exacto. Creo que tu familia, tu hogar, lejos de ser perfecto como ninguno de nosotros, es un testimonio de fe, es un testimonio de vivir una vida para Cristo en coherencia, en la coherencia y oro que en el nombre de Jesús que tú
te mantengas firme como ese Amén. padre y ese esposo y como ese hijo Amén. de Dios por encima de todo, que en medio de las pruebas, como todos los tenemos, porque todos, y yo creo que más ustedes desde ese liderazgo, esa influencia tan grande que Dios les da, cuántas pruebas no tendrán que pasar, pero admiro que eres un hombre vulnerable y que pides oración y oro en el nombre de Jesús que tú seas levantado y tu familia y tus hijos cada día más y que sigan contando esas historias de Dios para la gloria de Él. Amén. Amén. Ujú. Gracias, Paulita. Pues seguimos firmes con el Señor. Día a día, ¿no? Es día a día que toca Un estar día a la firme vez. con el Señor. Día a día, el que esté firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Mm, Entonces, así estamos. Y es mm, verdad, tantos hombres de Dios que han caído, uno tiene que mantenerse súper humilde. Y en equipo, una cosa importante que quería también dejarte en el corazón y a ti, a tus oyentes, es que es cuán importante es la iglesia local, ¿no? ¿Sabes que tengo un privilegio muy grande? En esa misma iglesia en donde me convertí, esa misma iglesia donde me casé, esa misma iglesia en donde me ordenaron pastor, esa misma iglesia es la que he servido toda mi vida. wow, Es la única iglesia en la que he estado. qué privilegio, wow. Y la vida de la iglesia lo cuida uno mucho, lo Ujú, guarda uno mucho, lo ujú, moldea uno mucho. ujú. Ser parte de una congregación local es mucho más que simplemente asistir a un culto. Es pertenecer a la familia de Dios y entender que todas esas personas que están ahí con sus defectos y sus cosas, sus hipocresías, sus máscaras, ¿no? Todos entramos a la iglesia con una máscara, o sea, no Mm, creo que nadie pueda decir que no se pone la máscara para entrar a la iglesia, todos nos la ponemos, porque si mostráramos todas nuestras debilidades, pues tal vez sea muy difícil, ¿no? Trata uno de ser lo más transparente posible, trata uno de mostrarse lo más humano que es. Pero ahí, en medio de toda esa debilidad, está la fortaleza del cuerpo de Cristo. Y ujú. cómo entre unos y otros nos moldeamos y entre unos y otros nos llevamos a la madurez. Entonces, creo que es importantísimo, importantísimo Demasiado. permanecer en una iglesia local en donde tú puedes dar cuentas, en donde te corrigen, en donde te señalan las cosas, en donde tienes gente de todo tipo, ¿no? Y Sí. nos llevan a madurar muchísimo. Pastor, ¿qué le dirías a las personas que dicen, bueno, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, no quiero ir a la iglesia? Sí, y tienen toda la razón. El cristianismo en sus diferentes facetas ha cometido muchos errores. Que la Inquisición, que el tal pastor que se robó no sé qué, que tal pastor, que tal otra cosa. Pero no es Cristo, ¿no? Y la verdad es que Cristo sí se ha mantenido firme, Ujú. Cristo no la ha embarrado. Y por el otro lado, siento yo que por cada iglesia incorrecta que hay 100 que son correctas. Por cada iglesia donde hay un desastre, hay 100 donde no lo hay. Ya te digo que sí te vas a encontrar con la gente más normal del mundo como tú y como yo, que tenemos miles de defectos y que estamos en un proceso con Dios. Todos estamos en proceso con Dios, pero que el ser familia es súper importante. Entonces, si tú dices yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, pues tarde que temprano no vas a crecer más. Ujú, Porque es que solo se crece en comunidad, dando, sirviendo, amando, mm, soportando las debilidades de los demás, ayudando a otros. No mm, solo se trata de recibir tú y tú, sino también de todo lo que tú tienes para darle a otros. Y el mm, mejor ambiente para dar a otros es la iglesia, ¿no? mm, Entonces, y en la iglesia ir a socorrer a los pobres y desde la iglesia ir a acompañar a los huérfanos y desde la iglesia hay muchas cosas que se dan alrededor de la iglesia, pero la iglesia es ese núcleo, ese hogar donde estamos como familia, juntos, mm, ¿no? Hay ujú, una ilustración de mi época de juventud que era los tizones, ¿no? Los tizones que se juntan y arman el fueguito, ¿no? Esa es la ujú. idea de la iglesia local. Sí, que se separa uno de esos tizones, pues se vuelve frío. Se Y apaga, sí, sí, se se apaga. apaga. La iglesia definitivamente está en el corazón de Dios. Dios en su palabra dice que Cristo murió por su iglesia y yo creo que si tú te estás preguntando, bueno, pero la iglesia no, solo decirte, Dios sigue orando a través de su iglesia porque por eso el Señor
envió a su Santo Espíritu. Y hay un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, que en realidad nosotros creemos que son hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles y de su iglesia. Y sigue obrando el Espíritu Santo a través de su iglesia. Enfócate en Cristo, enfócate a mirar a Jesús. Realmente no pongas tu mirada en el ser humano porque todos vamos a fallar. Pero si te enfocas a mirar a Cristo y a pedirle a Cristo que te ayude a ver con sus ojos de amor, sé que vas a poder ver mucho más allá de lo que tus ojos físicos pueden ver. Y la iglesia es una bendición, es un regalo de Dios para ayudarnos y levantarnos y para que tú seas también de los que levantan a otros. Escuchaba que la humildad no es pensar menos de uno, es pensar menos en uno e ir a dar. ¿Qué puedo dar? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? Tú tienes mucho para dar, tú que nos estás escuchando, tú tienes mucho para dar. A medida que vas llenándote más de Cristo, más tienes para dar. Que Él quiere Así darte es. frutos para que tú lleves frutos. Entonces, bueno, gloria al Señor por este tiempo, por esta conversación. Pastor, gracias por su tiempo, por su disposición, por su corazón. Señor Qué te tiempo bendiga. tan especial, en serio que muy edificante. Aprendo mucho de ti también. Y bueno, todo lo que, tu testimonio también que me has contado, poderosísimo. Algún día tenemos que sacarlo a la luz, o me imagino que tus oyentes lo conocen, pero muy, muy valioso testimonio. No tanto, pero claro que sí, cuando sea el momento, yo creo que es un buen, Yo te voy a buena entrevistar en mi inspiración. canal. Yo te voy a entrevistar en mi canal y ahí vamos a Y escuchar ese vamos a bello testimonio. conversar. Está Sí, sí. bien. Pastor, ¿qué le parece si invitamos a las personas a que, pues, le entreguen su vida a Jesús de pronto aquí hay Claro, ese único como tú que estaba ahí y no conocía al Señor? ¿Qué te sí, parece? me parece. Nos guías en esa Claro oración? que sí. Mira, Jesús entregó su vida por ti para que puedas vivir en el diseño original que Dios hizo de ti. Dios te diseñó para vivir para Él. Entonces Jesús vino a la tierra, se entregó por ti y por mí, para llevarnos a vivir en ese diseño original, en eso que Dios soñaba de nosotros. Mm, ¿Qué tal si le das una oportunidad a Jesús y lo reconoces como el Señor en tu vida? ¿Qué tal si le dices, Señor Jesús, hasta este momento he vivido mi vida gobernándola yo mismo, dirigiéndola y la verdad que me siento a ratos en un desastre? Señor Jesús, necesito que tú seas el gobernante de mi vida, que tú seas mi Señor y te doy gracias por perdonar mis pecados. ¿Qué tal si le dices, Señor, soy un hombre pecador, soy una mujer pecadora, pero gracias que tú perdonas mis pecados y me das vida eterna? Caminaré para ti de aquí en adelante todos los días de mi vida hasta que me lleves a tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Gracias, pastor. Y queremos decirte que si tú hoy hiciste esta oración sencilla de todo corazón, si tú haces a Jesús el Señor de tu vida a partir de ese momento, queremos invitarte a que te unas a una iglesia local, a que nos cuentes, podemos apoyarte, conectarte con alguna iglesia, ayudarte con este inicio, porque en este inicio, como hablaba el pastor, necesitamos apoyo, necesitamos que nos guíen, qué hacer, cómo hacer. Entonces, bueno, eres bienvenido a la familia y fiesta en el cielo por ti y estamos para servirte. Pastor Luis Beltrán, muchas gracias por Oye, estar. Paulita, pero ¿será la última vez? Espero que no sea la última No vez. sé, invéntate preguntas bíblicas o algo y me entrevistas, bueno. Ok, es una buena idea. No, pastor, que no sea la última vez. Las puertas Eso abiertas es. acá Gracias, para ti y Paulita. tu familia. A ti y a Dios toda tu te familia un bendiga. abrazo gigante. Gracias a ti también. Dios te bendiga. Bye. Amigos, chao. Gracias por quedarse hasta este momento.